Bien, ya está empezando a grabar, entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luis Santiago Mendoza Hernández y hoy estoy junto a Melina, espérame, eh, Melina Eliana Sánchez para hacerle una entrevista. ¿Cómo estás, Melina, el día de hoy? Muy bien. Bueno, antes de empezar con las preguntas, me gustaría que nos contarás un poco sobre ti y sobre tu trabajo en la literatura. Buenas tardes. Eh, Me llamo Melina Sánchez, como dijiste. Nací y vivo en la periferia de Buenos Aires, a 2 horas de la capital federal. Soy hija de migrantes del interior de Argentina, de la zona del litoral, de los ríos. Mis papás son de la provincia de Corrientes. Por parte de mi padre tengo ascendencia indígena y por parte de mi mamá, mi abuelo materno es afrodescendiente. Em, y soy profesora de lengua en escuelas secundarias, y una eterna estudiante de la literatura en letras porque siempre me quedan materias que debo, espero terminar en algún momento. Eh, y soy activista afroindígena desde cuando militar. Las cuestiones étnicas en Buenos Aires era bastante más complejo que ahora, porque, bueno, Buenos Aires es conocida como la ciudad más blanca de Latinoamérica, o la más europea o europeizada de Latinoamérica, cosa que en realidad es falsa, pero sigue funcionando como discurso. Entonces, hace unos años, yo tengo 42 ahora. Cuando empecé a militar tenía 20 años más o menos. Hace unos años decir que una era indígena, eh, o afroindígena, eh, por ejemplo, en la universidad, era algo muy loco, muy extraño. Eh, no se entendía la militancia étnica. Por suerte, o gracias a la lucha, eso fue cambiando paulatinamente. Hola, buenas tardes. Eh, pero bueno, tuvimos una pandemia en el medio y hoy por hoy, bueno, a nivel mundial lamentablemente, eh, la derecha está avanzando terriblemente sobre nuestras instituciones y sobre nuestros derechos adquiridos gracias a la lucha. Eh, Estamos en medio de un genocidio atroz, por ejemplo, como el de Palestina. eh, y bueno, todos los días vemos por la televisión, ¿no?, cómo se deportan migrantes, eh, y cómo la gente, cómo se vuelve a ver en la calle y en los medios de comunicación, cómo nuestra gente vuelve a ser discriminada por su color de piel, por su acento, por su posición política. Así que la verdad lo que veo y lo que vivo como una mujer racializada de 40 y tantos años, es como una cierta tristeza al ver que los derechos que, que mi generación creía conseguidos ahora están, bueno, eh, puestos en duda, ¿no? Eso. Ok, Eso es algo de lo que les puedo contar de mí.
Ok, bastante interesante. Me agrada mucho escuchar la idea de que eres activista y que luchas siempre y todo el tiempo por los derechos de los indígenas y las afrodescendientes. Claro que estamos pasando por una situación bastante difícil con el auge de la ultraderecha y me alegra saber tu perspectiva con respecto a eso. Bien, Cristian, mi compañero se acaba de unir, así que se va a presentar brevemente. Hola. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Buenas González. tardes. ¿Sí me viste? Creo que tenemos que apagar un micrófono porque sí, o un par de micrófonos porque hace acople el... Genial. Vale. Apagué el mío, pero tenía que hablar. Em, Listo. La y pregunta dice así. ¿Cómo consideras que construye la literatura afrodescendiente a la construcción de una identidad propia y colectiva? es fundamental para que las nuevas generaciones de niños, niñas, niñas, afrodescendientes, afroindígenas, indígenas, marrones, como también se dice acá en Buenos Aires, racializadas, puedan tener referentes propios de nuestras culturas y propios de nuestros activismos. Hace unas décadas atrás nosotros no teníamos esos referentes. Con referentes me refiero no solo a modelos, algún deportista, algún escritor, algún médico que sea parte de los personajes literarios que aparezcan en nuestras literaturas, sino también narrativas, discursos propios de nuestra gente, de nuestros escritores, de nuestros creadores, eh, con nuestra potencia de vida y con nuestra potencia creadora. Hace unas décadas eso no sucedía, me parece que ahora de a poco con, por ejemplo, editoriales como Kutusoma, que tienen mucho trabajo colectivo también, porque no es solamente un emprendimiento privado, sino que forma parte de una serie de convocatorias a otros activistas afrodescendientes para que juntes, elaboremos narrativas para nuestros colectivos. Es central para la construcción de una nueva sociedad, entendiendo como nueva esto de que todos los días creamos una nueva sociedad, ¿no? No estoy hablando de algo idealizado, sino de lo que podemos mejorar todos los días en la sociedad que ya habitamos. Lo que podemos plantear como alternativa a los modelos hegemónicos, blancos, europeizantes. Cuando yo iba al colegio, cuando era niña yo, no había literatura, no había literaturas étnicas. Ningún autor afrodescendiente ni indígena se leía. Quizás aparecía, igual yo vivo en un lugar muy particular como es Buenos Aires, que es un lugar que se cree blanco, aunque el 60% de su población sea racializada, pero como profe he visto que lo que me sucedía a mí como estudiante le sucedía a otros niños del país y
y a otros niños de Latinoamérica en ese mismo momento. Y esos niños también eran papás morochos, también vivían en casas que se estaban construyendo apenas o en pequeñas casas de madera. No vivíamos en las casas que nos mostraban en las series de televisión, o no teníamos la misma tez que los personajes sobre los cuales leíamos en la literatura blanca que nos daban en el colegio. A veces sí aparecía algún personaje racializado, pero ese personaje siempre estaba mediado por la mirada de los autores blancos. No había algo así como autores afrodescendientes o indígenas o racializados, no porque no existieran, sino porque no llegaban al canon, no llegaban a ser parte de los manuales escolares, porque claramente no era esa cultura la que se nos quería enseñar. Pienso que hoy por hoy tenemos que hacer énfasis en que sí existimos, no solo como personajes, sino como creadores. Tenemos que seguir dándonos estrategias de creación y de que y para que circulen nuestras obras. Eso forma parte mucho de la militancia, del activismo, para que nuestras infancias puedan crecer de una manera más sana a la que crecimos nosotros. No sé si con eso contesto la pregunta. Ok, bastante interesante en verdad, porque pues Argentina es un país que tiene grandes referentes literarios como Cortázar, Borges y demás, y el ver esta perspectiva étnica como que te abre un nuevo mundo de expectativas y nos abre un nuevo lugar para explorar. No sé, me gustaría preguntarte si recomiendas algún libro afrocentrado escrito por algún argentino. Me encantaría recomendarles eso, pero ese tipo de libros, pero no sé si no circulan mucho. Lo que sí puedo recomendar, bueno, es humildemente, ¿no? La antología de la que formamos parte con los poetas que fuimos convocados al semillero de Cutuzoma, melodías escritas. También les puedo recomendar, que me parece que les va a gustar, una antología que hicimos algunas autoras indígenas, originarias, marronas, no quiero olvidarme de nadie, afrodescendientes, afroindígenas. Hay una autora africana también para el Día de la Mujer, que es completamente gratuita, y si quieren después se las paso, que se llama Antología Mujeres Originarias. Bueno, las breves de 27 autoras de toda Latinoamérica y una africana, y hay 3 hombres también. Entre ellos, por ejemplo, escribe el actual embajador de Venezuela en Benín, que es también profe de filosofía. Me parece que es una antología súper interesante. Esto pensando en producciones que salgan desde acá, de Argentina. Bueno, eso.
no recuerdo, y es raro que yo no recuerde porque tengo buena memoria, que haya una novela, por ejemplo, de alguna autora o autor afrodescendiente en Argentina. Sí hay revistas, sí hay otra antología que también está para descargar en la web, que se llama Antología de Literatura Oral Afro Argentina, que compiló no un afrodescendiente, sino un antropólogo que se llama Norberto Pablo Sirio. Bueno, en esa antología lo que aparecen son narrativas brevísimas, en general son canciones mezcladas con lenguas originarias, por ejemplo, las referidas a la zona de Corrientes, de donde es mi familia, cantos cortitos que recopila este autor para un poco sondear la literatura oral afrodescendiente en Argentina. Estamos hablando de textos del siglo XIX-XX, quizás. Y todo lo otro se está gestando ahora, me parece, chicos. El tema también es que nosotros como autores, por ahí publicamos, o sea, somos autores racializados y por ende somos autores pobres, ¿no? Entonces por ahí publicamos primero en revistas y por ahí pasamos muchos años publicando en revistas. Tenemos que tener mucha suerte y haber caminado mucho para encontrar, bueno, editoriales, vuelvo a repetir, como Putuzoma. En Argentina no hay este tipo de editoriales. Y bueno, se hace difícil. Seguramente hay novelas, cuentos y demás, pero no están publicados en recomendaciones de lectura. Bueno, Melina, ya que estamos tocando el tema de la literatura, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué te inspiró a ti a ser escritora y cómo te has desarrollado en este mundo? Yo escribo desde que tenía más o menos 10 años, para los trabajos de la escuela y demás, y después en los talleres que se hacían a contraturno en la escuela, que quizás daba el profe de lengua que nos daba la misma clase de literatura, ya en la secundaria. Era la que me anotaba a los concursos de poesía, a los concursos de lectura, eso. Entonces, ese momento inicial con la literatura, el primer vínculo con la literatura fue más inocente, más inconsciente. No es que una se estaba planteando, bueno, quiero ir por este camino. No, empezaste a escribir porque es lo que te sale de adentro, lo que mejor te sale, y después lo vas percibiendo de a poco como una vocación. No sé, ya en la secundaria publicaba así como los primeros poemas, cuentos, en alguna revista chiquita, local, del pueblo. Y después me anoté en letras,
mala idea anotarse en letras porque es como que uno no aprende a escribir en la carrera, es muy teórica, muy difícil, bueno, no sé, en fin, te enseñan griego, cosa que alguien que quiere escribir novelas por ahí no tiene ganas de aprender, pero como, qué sé yo, fue mi decisión de vida, continué por ahí, después fui profe, eso sí me gusta mucho, enseñar a escribir también me gusta mucho, hablarles de literatura a mis alumnos también me gusta, que ver sus producciones, escribir entre todos pequeños cuentos me gusta muchísimo. Ahora estoy en un impasse en la escuela y entonces estoy como más para ver si termino la licenciatura y estoy escribiendo mucho en mi casa. Como activista escribo muchas notas, además de poemas. Eh, eh, no, no incursioné tanto en la narrativa como quisiera, por ejemplo, en el género. Igual donde me siento más segura es escribiendo poemas, escribiendo ensayos y escribiendo alguna nota, pero para escribir alguna nota tengo así como que tener una cierta indignación con algo que esté sucediendo en el momento. Bueno, no sé, porque escribo sobre presos políticos, conflictos territoriales, esos son como mis temas, educación intercultural bilingüe, entonces son como temas todos así como polémicos. Ese es mi camino literario. Vale, bastante interesante en verdad. Eh, Y mis temas en poesía son también temas que tienen que ver con la interculturalidad, con mi identidad escindida, con lo afroindígena, con ser indígena en la urbanidad, con ser indígena y haber perdido la lengua de mis abuelos, eso. Perdón que me extendí. Tranquila, no pasa nada. Quisiera pasar con la tercera y última pregunta, que es, ¿de qué manera crees que la enseñanza de la literatura únicamente... Vos ibas a decir algo, Luis. ¿Te escucha? Sale cortado. Tu audio sale cortado. ¿Ya me escuchan bien? A ver. Sí, ya te escucho. Bueno, quisiera pasar con la tercera y última pregunta, que es, ¿de qué manera crees que la enseñanza de literatura únicamente occidental afecta a los estudiantes? Melina, no se te escucha. Nos ha afectado porque quienes crecemos Melina, se te está cortando un poco. ¿Ahí me escuchan? Sí, Oh, ay, no sé qué hacer. no, ahí, ¿Ahí me sí, escuchan? sí, ahí ya te escuchamos. Claro, así nos
Hola. Bueno, Chimamanda Adichie, pronuncio mal el nombre, Chimamanda, habla del peligro de una sola historia, ¿no? Me parece que eso es lo que vivimos varias generaciones en distintos países de Latinoamérica, incluso en África. Vos hablabas, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, 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 te Sí. escuchamos. Sí. Ok. Sí, te oímos. Imagínate que si todo el mundo, en todo el mundo, piensa, genial, piensan que Borges y Cortázar son grandes escritores argentinos, como sí lo son, obviamente, pero esa idea no da lugar a que existan o hayan existido otras voces distintas que no tienen que ver con la llamada alta cultura o con la clase media blanca en mi país, lo que también va a dar lugar a lo que también va a dar lugar esa idea, es a que se piense, por ejemplo, que en mi país no hay, por ejemplo, un 60% indígena, aún sin saberlo, o sangre afrodescendiente, aún sin saberlo. Son 2 millones la colectividad afro eh, de afrodescendientes en Argentina. Sin embargo, los números de los censos oficiales hablan de 300.000 personas, es decir, entre 300.000 personas y 2 millones hay un abismo bastante grande, ¿no? La literatura de autores afrodescendientes es muy importante y que no la haya contribuye a que haya grandes silencios, grandes agujeros en la historia, que después los descendientes y los activistas tenemos que llenar justamente con nuestra búsqueda de las raíces, con nuestras propias pedagogías, con nuestras propias literaturas. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta. La verdad es que, pues, sí, respondiste y nos sirve bastante para nuestro proyecto. Y la verdad, pues, creo que sí ¿Me podríamos escuchan? concluir ya. Pues, sí, sí me oyes. Sí. Ya, pues, tocamos los ¿Se 3 temas escucha? con las preguntas. Hola, No sé hola. si se escucha. Qué pena, es que el audífono, digo, el micrófono.